El aire vespertino en Guanajuato olía a maíz tostado y flores de cempasúchil, con el murmullo de pasos resonando en las calles empedradas. El padre Jesús Alfredo Gallegos, conocido como Padre Pistolas por su carácter firme y el revólver que llevaba al cinto, estaba sentado en una mesa rústica frente a un pequeño puesto de comida al borde de un camino polvoriento. El lugar, con su tejado de lona desvaída y sillas de madera desiguales, era un refugio para los humildes. Vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías, niños corrían entre risas y familias regresaban a casa tras un largo día. Frente al padre, un plato de tacos al pastor reposaba a medio terminar el aroma de la carne especiada aún flotando en el aire. Observaba el flujo de la vida con una calma inusual, dejando que los sonidos de la ciudad lo envolvieran como un canto lejano. Padre Pistolas, con su sotana gastada y su sombrero de ala ancha, era una figura inconfundible en Guanajuato. Su fama lo precedía. Era un sacerdote que predicaba con palabras crudas, que no temía enfrentarse a los poderosos y que llevaba un arma para protegerse de los peligros de la región. Pero en ese instante, lejos de las miradas de su comunidad, era solo un hombre saboreando una comida sencilla, dejando que el mundo girara a su alrededor. Llevaba en la muñeca un reloj antiguo, un regalo de su madre, que marcaba el tiempo con un tic-tac casi imperceptible. No tenía prisa. La misa de la tarde había concluido y el albergue de la parroquia donde acogía a los necesitados podía esperar un poco más. De pronto, un hombre mayor se acercó al puesto con pasos vacilantes, apoyándose en un bastón de madera desgastado. Su ropa sucia y rach-roy colgaba de su cuerpo como un testimonio de años de penurias, y su rostro, curtido por el sol, estaba surcado por arrugas profundas. Llevaba un sombrero de paja que inclinó ligeramente al detenerse a unos pasos de la mesa del padre. Sus ojos, de un castaño apagado, tenían un brillo de timidez, como si temiera ser visto o rechazado. El padre lo observó mientras el hombre dudaba, sus manos temblando al ajustar su bastón. «Disculpe», padre dijo con una voz baja, casi un susurro. «Noté que no terminó sus tacos. ¿Podría llevarme lo que sobró?» La pregunta quedó suspendida en el aire, tímida, pero cargada de una honestidad que tocó al padre. Nunca había escuchado un pedido así en todos sus años de enfrentar ruegos y necesidades. No había súplica ni manipulación en la voz del hombre, solo una necesidad expresada con una dignidad frágil. Lo miró con más cuidado. No parecía alguien que buscara compasión. Su postura, aunque encorvada, tenía un resto de orgullo, y sus ojos, aunque renuentes, sostuvieron la mirada del padre por un instante antes de bajar al suelo. «Hombre, aquí no comemos sobras», respondió el padre, empujando su silla hacia atrás con un gesto amplio. «Siéntate, que te invito un plato caliente». El hombre retrocedió un paso, negando con la cabeza. «No, padre, no quiero molestar. Solo quiero lo que no va a comer. No es necesario». Molestia ninguna, interrumpió el padre con una mezcla de firmeza y calidez que era típica de él. «Siéntate, que el hambre no distingue entre sobras y comida fresca. Vamos, no me hagas insistir». El hombre dudó, mirando el plato a medio terminar, como si fuera más que suficiente para él. Sus manos apretaron el bastón, y por un momento pareció que se daría la vuelta. Pero la voz del padre, autoritaria, pero con un dejo de amabilidad, lo detuvo. «Mira, si no te sientas voy a tener que ir a buscarte y traerte de regreso», dijo el padre con una sonrisa que revelaba su carácter.
y no querrás ver a un cura corriendo por la calle con un revólver, ¿verdad? El hombre dejó escapar una risa tímida, casi inaudible, y finalmente cedió. Con pasos cuidadosos se sentó frente al padre colocando su sombrero sobre la mesa con un gesto lento. Sus manos ásperas y marcadas por el trabajo descansaron con cautela sobre la madera como si temiera ensuciarla. El padre llamó al mesero, un joven de mirada amable que limpiaba una mesa cercana. «Oye, muchacho, trae otra orden de tacos al pastor», dijo el padre alzando la voz. «Y ponle un poco de pan y un té de manzanilla para este amigo». El hombre alzó la vista claramente desconcertado. «Padre, de verdad, no tiene que hacer esto». Con lo que sobró era suficiente. «Aquí nadie come sobras mientras yo esté sentado», respondió el padre con una mirada que no admitía réplica. «La comida está buena y tú mereces un taco recién hecho». Los ojos del hombre se humedecieron, pero parpadeó rápidamente para ocultarlo. «Gracias», murmuró su voz apenas audible. «Me llamo Miguel. Jesús Alfredo, pero todos me dicen Padre Pistolas», respondió el padre, extendiendo la mano. Miguel la estrechó con un apretón débil, como si temiera imponerse. Mientras esperaban la comida, Miguel comenzó a hablar, aunque con reticencia. Su historia salió en fragmentos como si estuviera acostumbrado a guardarla para sí mismo. Había nacido en Guanajuato y había trabajado toda su vida como artesano del cuero creando cinturones y bolsos que vendía en los mercados locales. Pero un incendio años atrás destruyó su taller y su hogar dejándolo sin nada. Desde entonces había sobrevivido con pequeños trabajos y la caridad de desconocidos durmiendo en portales o bajo los puentes. A pesar de todo, su voz no tenía rencor. Hablaba con una resignación que dejaba espacio para una esperanza tenue. El padre escuchó en silencio, sintiendo un eco de su propia vida en las palabras de Miguel. Recordó los días en que él era un joven seminarista, luchando por encontrar su lugar en un mundo lleno de injusticias. Una vez, un sacerdote anciano le había dado una oportunidad que cambió todo. Lo acogió, le enseñó que la fe se vive en las calles con los olvidados. Aquel recuerdo enterrado bajo años de lucha resurgió con claridad. Cuando llegó la comida, Miguel comió con lentitud, como si quisiera prolongar el momento. El padre notó cómo sus manos temblaban al sostener el taco no de debilidad, sino de una emoción contenida. «¿Siempre comes solo?» «Padre», preguntó Miguel, de repente rompiendo el silencio. El padre sonrió con una chispa de tristeza. «Casi siempre. La vida de un cura es así. Mucha gente alrededor, pero pocos que se queden a compartir un taco». Miguel asintió, como si entendiera más de lo que las palabras podían expresar. Perder lo que uno quiere es duro, pero uno sigue porque no hay de otra. El padre sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Miguel, simples pero profundas, tocaron algo que no había sentido en mucho tiempo. Por un momento, el ruido de la calle, los claxones lejanos y las risas de los transeúntes se desvanecieron. Solo estaban ellos dos, un cura y un hombre olvidado, conectados por una comida compartida y una conversación honesta. Antes de que el puesto cerrara, el padre tomó una decisión. Sacó una tarjeta de la parroquia de su sotana y escribió un nombre en la parte trasera. Miguel dijo entregándosela: «Quiero que vayas a la parroquia mañana. Pregunta por doña Rosa. Ella organiza nuestra ayuda para los necesitados». Miguel miró la tarjeta confundido. «No entiendo, padre. ¿Por qué hace esto?» El padre pensó en su madre, en su creencia de que todos merecían una mano amiga.
porque hace mucho tiempo alguien me ayudó cuando no tenía nada. Y creo que tú mereces lo mismo. Miguel sostuvo la tarjeta con cuidado, como si fuera algo frágil. No sé qué decir, susurró. Di que irás mañana, respondió el padre con una sonrisa. Di que dejarás que te echemos una mano. Cuando se despidieron, el padre observó a Miguel alejarse por la calle, su silueta recortada contra las luces tenues de Guanajuato. Había algo poderoso en ese encuentro, algo que le recordaba que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre ofrecía la posibilidad de conexión. Mientras volvía a la parroquia, el padre sintió que por primera vez en mucho tiempo su corazón estaba un poco más ligero. La noche caía sobre Guanajuato, envolviendo la ciudad en un manto de sombras, punteado por las luces de las casas y los faroles. El puesto de comida comenzaba a cerrar sus mesas vacías y el mesero recogía los últimos platos. Pero para el padre, ese lugar ahora tenía un significado nuevo. No era solo un rincón donde saciar el hambre, sino un espacio donde dos almas se habían encontrado, donde un gesto de bondad había encendido una chispa de esperanza. Pensó en Miguel, en su mirada tímida pero digna, en su historia de pérdida y resistencia. Se preguntó cuántas otras historias como la suya estaban escondidas en las calles de Guanajuato, cuántas personas esperaban no solo comida o refugio, sino una oportunidad para ser vistas, para ser reconocidas. El padre sabía que su vida como sacerdote estaba llena de contradicciones. A veces se sentía más como un guerrero que como un pastor, enfrentando las injusticias del mundo con palabras afiladas y un revólver siempre a mano. Pero momentos como este le recordaban por qué había elegido este camino. No se trataba solo de predicar o de luchar contra los poderosos, se trataba de estar presente, de extender una mano cuando alguien la necesitaba. Mientras caminaba hacia la parroquia, el padre sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. La ciudad seguía su curso, los vendedores cerraban sus puestos, los niños corrían hacia sus casas y las familias se reunían alrededor de mesas humildes. Pero en su corazón, el padre llevaba la certeza de que algo había cambiado. Ese encuentro con Miguel no era solo un acto de caridad, era un recordatorio de que la fe se vive en los pequeños gestos, en las conversaciones inesperadas, en la voluntad de ver al otro, no como un extraño, sino como un hermano. La tarjeta que le había dado a Miguel era más que un pedazo de papel, era una promesa, una puerta hacia un futuro que quizás podría ser mejor. Y aunque no sabía si Miguel cumpliría su palabra y buscaría a doña Rosa el padre, confiaba en que algo en él había despertado una chispa de esperanza que no se apagaría fácilmente. Cuando llegó a la parroquia, las luces del pequeño templo estaban encendidas y el aroma del incienso aún flotaba en el aire. Entró en silencio, deteniéndose frente al altar donde una imagen de la Virgen de Guadalupe parecía observarlo con ojos serenos. Padre Pistolas inclinó la cabeza no en oración formal, sino en un gesto de gratitud. Por Miguel, por ese puesto de comida, por la oportunidad de ser no solo un cura, sino un hombre que podía hacer una diferencia. Subió a su habitación, una pequeña celda con una cama estrecha y un escritorio cubierto de papeles. Sacó su revólver y lo colocó con cuidado en un cajón como hacía cada noche. Luego se sentó mirando la tarjeta de la parroquia que aún tenía en la mano. Pensó en doña Rosa, una mujer de carácter fuerte que había dedicado su vida a ayudar a los necesitados de la comunidad. Ella sabría cómo guiar a Miguel,
cómo encontrarle un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Pero más allá de eso, el padre sabía que este encuentro no terminaría con una simple referencia. Había algo en Miguel, una fuerza oculta bajo su apariencia frágil que le recordaba a él mismo en sus días más oscuros. Y esa conexión, aunque breve, era un regalo, un recordatorio de que nadie está verdaderamente solo mientras haya alguien dispuesto a escuchar. La noche avanzaba, y el silencio de la parroquia envolvía al padre como un abrazo. Se levantó y caminó hacia la ventana, desde donde podía ver las luces de Guanajuato brillando como estrellas en la tierra. Pensó en las palabras de Miguel sobre seguir adelante a pesar de la pérdida, y sintió que esas palabras no solo eran para el viejo artesano, sino también para él mismo. Padre Pistolas había enfrentado muchas batallas en su vida contra la injusticia, contra el crimen, contra la indiferencia. Pero esa noche comprendió que las victorias más importantes no se ganaban con sermones encendidos o armas en la mano, sino con actos simples como compartir un plato de tacos, como ofrecer una silla a un extraño, como escuchar una historia que de otro modo habría quedado en el olvido. Mientras se preparaba para dormir, el padre sintió una paz profunda. No sabía qué traería el mañana, si Miguel aparecería en la parroquia o si su historia tendría un final feliz. Pero por ahora eso no importaba. Lo que importaba era ese momento en el puesto de comida cuando dos hombres de mundos diferentes se habían encontrado y por un instante habían compartido algo más grande que ellos mismos. Cerró los ojos dejando que el recuerdo de esa noche se asentara en su corazón como una semilla que con el tiempo podría crecer en algo hermoso. Guanajuato dormía bajo un cielo estrellado, y en algún lugar de la ciudad Miguel caminaba con una tarjeta en la mano y una chispa de esperanza en el alma. La mañana en Guanajuato amaneció con un cielo despejado, donde el sol bañaba las calles empedradas con una luz dorada que parecía prometer nuevos comienzos. El padre Jesús Alfredo Gallegos, conocido como Padre Pistolas, caminaba hacia la parroquia con pasos firmes, su sotana ondeando ligeramente al ritmo de la brisa. En su mano llevaba la misma tarjeta que había entregado a Miguel la noche anterior, aunque ahora era solo un recordatorio de aquel encuentro en el puesto de comida. Su corazón, todavía tocado por la conversación con el viejo artesano, latía con una mezcla de esperanza y determinación. La ciudad despertaba a su alrededor, los vendedores abrían sus puestos, los niños corrían hacia la escuela y el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Pero para el padre, el mundo parecía girar en torno a la posibilidad de que Miguel cumpliera su palabra y buscara a doña Rosa. Al llegar a la parroquia, encontró el pequeño templo en calma, con el eco de sus pasos resonando en las paredes de adobe. Se detuvo frente al altar, donde la Virgen de Guadalupe lo observaba con su mirada serena y ofreció una breve oración, no por él mismo, sino por Miguel, por esa chispa de esperanza que había visto en sus ojos tímidos. Luego se dirigió al patio trasero donde doña Rosa, una mujer robusta de cabello cano y ojos penetrantes, organizaba la entrega de alimentos para los necesitados. «¿Padre, qué lo trae tan temprano?», preguntó ella, secándose las manos en su delantal. El padre le contó la historia de Miguel, el hombre de ropa Rach Rioy, que había pedido sobras con dignidad, y le explicó que podría aparecer ese día. Doña Rosa asintió, acostumbrada a las historias de desamparo, pero con una chispa de interés en su rostro. «Si viene, lo recibiremos como se debe», dijo. «Pero usted sabe que muchos prometen y pocos regresan».
El padre sonrió confiado. Este es diferente, Rosa. Hay algo en él, una fuerza que no se explica. Mientras esperaba, el padre se sentó en un banco del patio, observando a los voluntarios que preparaban canastas de comida. Sus pensamientos volvieron a la noche anterior, a la voz quebrada de Miguel, a su historia, que había comenzado a desentrañarse como un hilo antiguo. Quería saber más, no solo por curiosidad, sino porque sentía que en las palabras de aquel hombre había un reflejo de su propia vida. Horas después, cuando el sol ya estaba alto, Miguel apareció en la entrada de la parroquia. Su figura encorvada y envuelta en la misma ropa sucia y rach rui parecía aún más frágil bajo la luz del día. Llevaba el bastón en una mano y en la otra la tarjeta que el padre le había dado arrugada pero intacta. Padre, dijo con voz baja, inclinando el sombrero de paja. «¿Vine como me pidió?», pregunté por doña Rosa. El padre se levantó con una sonrisa que iluminó su rostro curtido. «Bienvenido, Miguel. Pasa que aquí nadie se queda en la puerta». Llamó a doña Rosa, quien se acercó con su paso enérgico y le presentó al recién llegado. Luego invitó a Miguel a sentarse en una mesa sencilla bajo un árbol del patio, donde una jarra de agua fresca y unos panes reposaban como una ofrenda humilde. Miguel dudó mirando la silla como si no estuviera seguro de merecerla, pero el padre insistió con un gesto amable. «Siéntate, hombre, que aquí no hay ceremonias. Quiero escuchar tu historia, la de verdad». Miguel tomó asiento, sus manos temblando ligeramente al sostener el vaso de agua. Bebió con cuidado, como si temiera derramarlo, y luego comenzó a hablar. «Nací aquí, en Guanajuato. Padre», dijo. «Mi padre era campesino, pero yo aprendí el oficio del cuero de un vecino, un viejo maestro, que hacía maravillas con sus manos. Con los años monté mi propio taller pequeño pero mío. Vendía cinturones, bolsos, sillas de montar en los mercados. Tenía una esposa, Clara, y 2 hijos. Éramos felices, no ricos, pero felices». El padre escuchó en silencio, notando cómo los ojos de Miguel se iluminaban al hablar de aquellos días. «Pero entonces», continuó Miguel, «una noche todo cambió. Un incendio se llevó el taller, la casa, todo lo que teníamos. No sé cómo empezó, tal vez una vela olvidada, tal vez un cable viejo. Clara y los niños lograron salir, pero yo me quedé atrapado un rato tratando de salvar algo. Perdí todo, padre. No solo las cosas, sino la vida que conocíamos». Miguel hizo una pausa, sus manos apretando el bastón. «Clara se fue con los niños a casa de su familia lejos de aquí. No los culpo, necesitaban un lugar seguro. Yo me quedé pensando que podría reconstruir algo, pero los trabajos escaseaban y la ciudad no espera por los que caen. Desde entonces vivo como puedo, durmiendo, donde me dejan comiendo lo que encuentro». El padre sintió un peso en el pecho, no solo por la tragedia, sino por la resignación en la voz de Miguel. Pero había algo más, una chispa que no se había apagado. «¿Y tú, Miguel, qué quieres ahora?», preguntó el padre, inclinándose hacia él. «No hablo de comida o un techo, hablo de lo que llevas dentro». Miguel lo miró sorprendido, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta en años. «Quiero volver a trabajar con mis manos». «Padre», dijo tras un silencio, «quiero enseñar lo que sé. Hay jóvenes en estas calles que no tienen rumbo. Si pudiera mostrarles el oficio, tal vez podrían hacer algo mejor con sus vidas». El padre asintió, impresionado por la claridad de aquel sueño. «Ese es un buen deseo, Miguel. Uno que vale la pena pelear. Ahora déjame contarte algo de mí, para que no pienses que solo tú abres el corazón».
Miguel alzó la vista curioso, mientras el padre comenzaba a hablar. Yo no siempre fui este cura que ves, Miguel. De joven era un muchacho rebelde perdido en un pueblo donde la pobreza era la única certeza. Mi madre quería que fuera sacerdote, pero yo solo pensaba en escapar. Un día, un viejo cura, el padre Ignacio, me encontró robando fruta en el mercado. En lugar de castigarme, me llevó a su iglesia, me dio de comer y me habló como hombre, no como ladrón. Me dijo que la fe no es solo rezar, es hacer algo por los demás. Ese hombre me dio un propósito, Miguel. Me ayudó a entrar al seminario, y aunque no soy el cura más santo cada día, trato de devolver lo que él me dio. Miguel escuchó, sus ojos fijos en el padre, como si viera en él un reflejo de su propia lucha. Por eso estoy aquí, continuó el padre. Esta parroquia no es solo un lugar de misas. Es un refugio, un taller, un hogar para los que no tienen nada. Y tú, Miguel, eres parte de eso ahora. Te prometo que doña Rosa y yo encontraremos una manera de ayudarte no solo con comida, sino con un lugar donde puedas usar esas manos tuyas. Miguel bajó la mirada, sus dedos apretando la tarjeta. No sé si merezco esto, padre. Han pasado tantos años. El padre puso una mano en su hombro con firmeza. Nadie merece quedarse en la calle, Miguel. Y nadie es demasiado viejo para empezar de nuevo. La conversación continuó bajo la sombra del árbol, con el patio de la parroquia como testigo. Miguel habló más, contando detalles de su vida, los días en el mercado, las risas de sus hijos, el dolor de ver su taller reducido a cenizas. El padre, a su vez, compartió historias de su ministerio, los enfrentamientos con autoridades corruptas, las noches en que había temido por su vida, pero también los momentos en que un simple gesto, como dar un plato de comida, había cambiado a alguien. A medida que hablaban, el padre sintió que la distancia entre ellos se desvanecía. No eran solo un sacerdote y un hombre necesitado, eran dos almas que habían conocido la pérdida y la lucha unidas por un deseo común de encontrar sentido en un mundo duro. Doña Rosa se acercó al mediodía con una bandeja de tamales y una sonrisa. «Miguel, come algo, que no vas a trabajar con el estómago vacío», dijo. El padre rió, agradeciendo la interrupción, y los tres compartieron la comida, un momento simple, pero cargado de calidez. Mientras Miguel comía, el padre y doña Rosa intercambiaron una mirada. Sabían que el camino no sería fácil, pero también sabían que Miguel tenía algo que ofrecer, no solo a sí mismo, sino a la comunidad. Después de comer, el padre llevó a Miguel a un pequeño cuarto en la parroquia, un espacio que usaban para los que necesitaban refugio temporal. «No es mucho», dijo, «pero es un comienzo. Descansa y mañana hablaremos con algunos artesanos del mercado. Quizás podamos encontrar un lugar para ese taller que sueñas». Miguel miró el cuarto con su cama estrecha y su ventana pequeña, como si no pudiera creer que era para él. «Gracias, padre», dijo su voz temblando. «No sé cómo pagarle esto». «No se paga, Miguel», respondió el padre. «Se pasa adelante ayudando a otro cuando puedas». Cuando Miguel se quedó solo, el padre regresó al patio donde doña Rosa lo esperaba. «¿Qué piensa hacer con él?», padre preguntó. El padre miró hacia la ciudad, donde las calles seguían su ritmo incansable. «Vamos a darle una oportunidad, Rosa. No solo un techo, sino un propósito. Ese hombre tiene mucho que dar, y nosotros vamos a ayudarlo a recordarlo». La tarde avanzó, y el padre se ocupó de sus tareas en la parroquia, pero su mente seguía con Miguel. Pensó en su sueño de enseñar a los jóvenes, en su historia de pérdida, en su resistencia silenciosa. Se preguntó cómo un hombre que lo había perdido todo podía seguir soñando
y sintió una admiración profunda. También pensó en su propia vida, en las veces que había dudado de su camino, en los momentos en que la fe parecía insuficiente frente a la crueldad del mundo. Pero ese encuentro con Miguel le había recordado algo esencial. La fe no era solo creer en algo más grande, era creer en las personas, en su capacidad de levantarse, de transformar su dolor en algo bello. Al caer la noche, el padre se sentó en su habitación con la ventana abierta hacia las luces de Guanajuato. Sacó su revólver como cada noche y lo guardó en el cajón. Luego tomó un rosario que había pertenecido a su madre y lo sostuvo entre sus dedos. No rezó no con palabras, pero en su corazón agradeció por ese día por Miguel, por la oportunidad de ser un puente entre la desesperanza y la posibilidad. La ciudad dormía bajo un cielo estrellado, y en algún lugar de la parroquia Miguel descansaba quizás por primera vez en años con un sueño que comenzaba a tomar forma. El padre cerró los ojos, sabiendo que aunque el camino apenas empezaba, algo había cambiado no solo para Miguel, sino también para él mismo. La historia de aquel hombre con sus cicatrices y su esperanza se había convertido en parte de la suya, un recordatorio de que en el corazón de Guanajuato la bondad y la fe podían tejer lazos más fuertes que cualquier pérdida. El sol de Guanajuato se alzaba sobre las calles empedradas, derramando una luz cálida que parecía lavar las sombras de la noche. Padre Pistolas caminaba hacia la parroquia, con un propósito renovado su sotana, ondeando al ritmo de sus pasos firmes. La conversación con Miguel en el puesto de comida aún resonaba en su mente como un eco que se negaba a desvanecerse. Ese hombre con su ropa rach rui y su mirada tímida había tocado algo profundo en él, un recuerdo de sus propios días de lucha, cuando la fe y la bondad de un extraño le habían dado un rumbo. Ahora sentía que era su turno de ser ese puente para Miguel, no solo con palabras, sino con acciones concretas. La ciudad despertaba a su alrededor, los vendedores alzaban sus voces en el mercado, el aroma del maíz tostado flotaba en el aire, y los niños corrían hacia la escuela con risas que llenaban el silencio matinal. Pero para el padre todo parecía girar en torno a la promesa que le había hecho a Miguel, la tarjeta que le había entregado y la esperanza de que ese hombre encontrara el valor para dar el primer paso. Al llegar a la parroquia, el padre encontró el patio en plena actividad. Doña Rosa, con su delantal impecable y su mirada de acero, dirigía a un grupo de voluntarios que preparaban canastas de comida para los necesitados. El padre se acercó sosteniendo la tarjeta que había dado a Miguel como si fuera un talismán. Rosa dijo, inclinándose ligeramente: «Hoy puede que venga un hombre Miguel. ¿Es un artesano o lo fue hasta que un incendio le quitó todo? Le dije que te buscara». Doña Rosa alzó una ceja, acostumbrada a las historias de pérdida que llegaban a la parroquia. «Muchos vienen, padre, pero pocos se quedan», respondió secándose las manos. «Este es diferente», insistió el padre con una convicción que sorprendió incluso a sí mismo. «Tiene algo, una chispa que no se apagó». Doña Rosa asintió, no porque estuviera convencida, sino porque conocía la terquedad del padre. «Si viene, lo recibiremos», dijo. «Pero no espere milagros». El padre sonrió, sabiendo que los milagros no siempre eran grandes. A veces eran tan simples como un hombre aceptando una silla en un puesto de comida. El padre no podía quedarse quieto. Decidió ir al mercado, donde los artesanos locales exponían sus trabajos bajo toldos de colores. Conocía a varios de ellos, hombres y mujeres, que como Miguel habían aprendido a transformar el cuero y la madera en objetos de belleza. Se acercó a don Javier, un curtidor de rostro curtido,
y manos ásperas, cuya familia había trabajado en el oficio por generaciones. Javier, necesito tu ayuda. Comenzó el padre sentándose en un taburete junto al puesto. Hay un hombre, Miguel, que perdió su taller en un incendio. Sabe de cuero, pero la vida lo dejó en la calle. Quiero que se una al taller de la parroquia, que trabaje y enseñe a los jóvenes. Don Javier frunció el ceño ajustándose el sombrero. El taller es pequeño, padre, y los muchachos son difíciles de controlar. No sé si un viejo que viene de la calle pueda con ellos. Pistolas lo miró fijamente con esa mezcla de autoridad y calidez que desarmaba a cualquiera. No te pido que le des un trabajo eterno, Javier. Pido que le des una oportunidad. Si no funciona, me lo dices y yo me encargo. Don Javier suspiró rascándose la barbilla. Está bien, padre. Que venga mañana, pero que traiga las manos listas para trabajar. El padre le dio una palmada en el hombro agradecido y regresó a la parroquia con un peso menos en el corazón. Horas después, cuando el sol estaba en lo más alto, Miguel apareció en la entrada del patio. Su figura encorvada, envuelta en las mismas ropas sucias, y Rach Rui parecía fuera de lugar bajo la luz brillante del día. Sostenía el bastón en una mano y en la otra la tarjeta que el padre le había dado como si fuera lo único que lo anclaba a ese momento. Padre, dijo con voz temblorosa, inclinando su sombrero de paja. Vine como me pidió. Pregunté por doña Rosa. El padre se levantó del banco donde había estado esperando con una sonrisa que iluminó su rostro. Miguel, hombre, ¡qué alegría verte!, exclamó acercándose para estrecharle la mano. ¿Pasa que aquí nadie se queda afuera? Llamó a doña Rosa, quien se acercó con su paso enérgico y le presentó a Miguel. Luego invitó al anciano a sentarse bajo un árbol donde una mesa sencilla ofrecía agua fresca y un plato de tamales. Miguel dudó mirando la silla como si no estuviera seguro de merecerla, pero el padre insistió. Siéntate que vamos a hablar de lo que viene. Doña Rosa trajo un tamal para Miguel, diciendo que nadie trabaja con el estómago vacío, y se retiró para seguir con sus tareas, dejando a los dos hombres solos. Miguel comió con lentitud, como si quisiera saborear cada bocado, y el padre aprovechó para explicarle el plan. Le habló del taller parroquial, un proyecto que había comenzado para enseñar oficios a los jóvenes. Le dijo que don Javier, un curtidor del mercado, había aceptado darle un lugar para trabajar y enseñar. No es mucho, Miguel, pero es un comienzo, dijo el padre. Puedes usar tus manos otra vez, mostrar lo que sabes. Miguel escuchó en silencio, sus ojos fijos en el tamal a medio comer. Cuando terminó, alzó la vista con una mezcla de gratitud y temor. Padre, no sé si estoy a la altura, murmuró. Han pasado años desde que trabajé el cuero. Mis manos no son lo que eran. El padre se inclinó hacia él con una mirada que no admitía dudas. Tus manos saben más de lo que crees, Miguel. Y no solo se trata de cuero, se trata de lo que puedes dar a otros. Esos chicos necesitan a alguien que les muestre un camino, y tú puedes ser ese alguien. Miguel bajó la mirada a sus dedos apretando el bastón. Finalmente asintió. Lo intentaré, padre. Por usted y por mí. Al día siguiente, Miguel llegó al taller parroquial, un espacio modesto con paredes de adobe y un tejado que dejaba pasar algunos rayos de sol. Había mesas de madera, herramientas gastadas y rollos de cuero apilados en un rincón. Los jóvenes aprendices chicos de entre 15 y 20 años lo miraron con curiosidad cuando entró con su ropa Rach Rui y su bastón.
Don Javier lo recibió con un apretón de manos y le asignó una mesa. Le explicó que el taller producía cinturones bolsos y sandalias para vender en el mercado y que los aprendices necesitaban guía. Miguel al principio se movió con cautela. Sus manos temblaban al tomar un cuchillo para cortar el cuero como si temiera haber olvidado el oficio. Pero al cabo de unas horas, algo cambió. Mientras cortaba una tira de cuero, sus movimientos se volvieron fluidos, precisos, como si los años no hubieran pasado. Los jóvenes lo observaban, algunos con asombro, otros con respeto. Una chica llamada Ana se acercó y le preguntó cómo lograba que los cortes fueran tan uniformes. Miguel, con una timidez que se desvanecía, explicó que el secreto estaba en dejar que el cuero guiara la mano. Ana sonrió, y en ese momento Miguel sintió un calor en el pecho, un propósito que no había sentido en años. Los días se convirtieron en semanas, y Miguel floreció. No solo trabajaba, sino que se convirtió en un maestro. Enseñaba a los aprendices a coser con puntadas parejas, a teñir el cuero sin manchas, a diseñar patrones que fueran prácticos y hermosos. Su voz, antes apagada, adquirió fuerza cuando explicaba. Los jóvenes lo escuchaban no solo porque sabía del oficio, sino porque veían en él a alguien que había caído y se había levantado. Miguel, por su parte, encontraba en ellos una razón para seguir. Cada vez que un aprendiz terminaba una pieza, él sentía un orgullo que lo llenaba de vida. Ya no era el hombre que pedía sobras, era Miguel el curtidor, el maestro. 3 meses después, Padre Pistolas decidió visitar el taller. Llegó sin anunciarse, con su sombrero de ala ancha y una sonrisa que ocultaba su curiosidad. El lugar estaba lleno de vida, el sonido de los martillos, el olor del cuero recién cortado, las voces de los aprendices discutiendo diseños. En el centro estaba Miguel, mostrando a un chico cómo pulir una hebilla. El padre se quedó en la entrada, observándolo en silencio. Miguel había cambiado. Sus ropas, aunque sencillas, estaban limpias. Su rostro, antes marcado por la derrota, tenía una chispa de vitalidad. Pero lo que más impresionó al padre fue su mirada. Ya no era la de un hombre que temía ser visto, era la de alguien que había encontrado su lugar. Miguel lo vio y se acercó limpiándose las manos en un trapo. No sabía cómo expresar lo que sentía, así que fue a su mesa y regresó con un cinturón de cuero, una pieza sencilla pero impecable, con un diseño grabado que evocaba las calles de Guanajuato. «Esto es para usted», padre dijo ofreciéndoselo, «por darme más que un plato de comida». Pistolas tomó el cinturón, examinándolo con cuidado, notando la precisión de las puntadas. «Es una obra maestra», Miguel dijo, «pero el verdadero regalo es verte aquí de pie, enseñando». Miguel, con la voz entrecortada, respondió que nunca pensó que volvería a sentirse útil. Dijo que el taller le había dado a una familia un propósito. El padre asintió, sintiendo que su propio corazón se aligeraba. «La bondad, Miguel, es como el cuero bien trabajada dura para siempre», dijo. Mientras caminaban por el taller, rodeados de los aprendices, ambos reflexionaron. Pistolas pensó en las muchas vidas que había tocado, en las historias de dolor y esperanza que había compartido. Ayudar a Miguel no era solo un acto de caridad, era un recordatorio de que todos llevan dentro algo valioso. Miguel pensó en el puesto de comida, en el momento en que se atrevió a pedir ayuda y en cómo un desconocido lo había visto no como un mendigo, sino como un hombre. Ese encuentro había cambiado todo. Cuando Pistolas se despidió, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas.
Miguel regresó al taller donde los aprendices lo esperaban con preguntas y risas. Pistolas, caminando hacia la parroquia, sintió una paz profunda. Sabía que la historia de Miguel no terminaba allí. Ese hombre que una vez pidió sobras, ahora estaba construyendo un legado, una cadena de bondad que se extendería a través de los jóvenes que aprendían de él, y quizás más allá. En ese momento, bajo el cielo de Guanajuato, Pistolas supo que su propia vida también había encontrado un nuevo sentido. El crepúsculo bañaba Guanajuato con un resplandor dorado, tiñendo las calles empedradas de tonos cálidos que parecían susurrar promesas de calma. Padre Pistolas, sentado en un banco de madera frente a la parroquia, observaba el ir y venir de la ciudad con una serenidad que no siempre lo acompañaba. El aroma del maíz tostado y las flores de cempasúchil flotaba en el aire mezclado con el murmullo de los transeúntes que regresaban a sus hogares. Habían pasado casi 2 años desde aquel encuentro con Miguel en el puesto de comida, un momento que aunque simple había dejado una huella imborrable en su corazón. El padre, con su sotana gastada y el sombrero de ala ancha descansando en su regazo, sostenía una carta que había llegado esa mañana. Era de Miguel, escrita con una caligrafía cuidadosa, casi reverente, que hablaba de un hombre transformado. Mientras la leía, el padre sintió que el tiempo se detenía, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar la historia de un artesano que había encontrado su camino. Miguel, según la carta, había hecho mucho más que sobrevivir. El taller parroquial, que al principio era solo un refugio para sus manos temblorosas, se había convertido en un hogar, un lugar donde no solo trabajaba, sino que inspiraba. Con el apoyo de don Javier y la comunidad, Miguel había asumido la dirección del taller, organizando la producción de cinturones, bolsos y sandalias que ahora se vendían en los mercados de Guanajuato y más allá. Pero lo que llenaba de orgullo al padre no eran las ventas, sino lo que Miguel había construido con los jóvenes. Había tomado bajo su ala a chicos que como él en su momento vagaban sin rumbo y les había enseñado no solo el arte del cuero, sino el valor de la perseverancia. En la carta, Miguel describía a un aprendiz, Carlos, un muchacho que había llegado al taller con los ojos llenos de desconfianza, pero que ahora diseñaba sus propios patrones y soñaba con abrir un negocio. Cada palabra de Miguel destilaba gratitud no solo hacia el padre, sino hacia la vida misma que le había dado una segunda oportunidad. Decía que nunca olvidaría aquella noche en el puesto de comida, cuando un cura con un revólver al cinto lo invitó a sentarse y le ofreció más que un plato de tacos, le ofreció dignidad. El padre dobló la carta con cuidado, guardándola en el bolsillo de su sotana, y cerró los ojos por un momento. Pensó en Miguel, en cómo sus manos, una vez temblorosas, al pedir sobras, ahora moldeaban cuero con la precisión de un maestro. Pero más allá del taller, lo que conmovía al padre era la transformación de Miguel como hombre. Había pasado de ser una sombra en las calles a ser un faro para otros, alguien que con su ejemplo demostraba que la pérdida no define a una persona, sino lo que hace con lo que le queda. El padre se levantó y caminó hacia el altar de la parroquia, donde la Virgen de Guadalupe lo observaba con su mirada serena. No rezó con palabras, pero en su corazón agradeció por Miguel por esa chispa de esperanza que había encendido en ambos. Luego decidió compartir la carta con sus feligreses en la misa del domingo. Quería que supieran que la bondad no es un gesto vacío, es una semilla que crece, que transforma, que conecta a las personas más allá de las diferencias. Mientras hablaba, su voz resonó en el templo no con la crudeza que lo caracterizaba, sino con una calidez que sorprendió a muchos.
Contó la historia de Miguel no como un milagro, sino como un recordatorio de que todos en algún momento necesitan una mano extendida y que todos tienen la capacidad de extenderla. Cuando terminó la misa, el padre regresó al puesto de comida donde todo había comenzado. El lugar seguía igual con su tejado de lona desvaída y sillas de madera desiguales, pero para él era un santuario, un rincón donde la vida le había enseñado una lección. Pidió un plato de tacos al pastor como aquella noche y se sentó a observar la ciudad. Los vendedores cerraban sus puestos, los niños jugaban en la calle y las familias se reunían bajo las luces tenues de los faroles. Pero ahora el padre veía algo más en cada rostro, una historia no contada, un sueño esperando ser despertado. Pensó en su propia vida, en las batallas que había librado, en los momentos en que había dudado de su camino. Ayudar a Miguel no solo había cambiado la vida de un hombre, le había dado al padre una nueva perspectiva. La bondad comprendió no solo cura al que la recibe, también al que la ofrece. Era un acto de fe no en un Dios distante, sino en la humanidad misma. Mientras comía el padre, sintió una paz profunda. La carta de Miguel no era solo un agradecimiento, era una prueba de que los pequeños gestos, los que parecen insignificantes, pueden tejer lazos que perduran. Miguel, con su taller y sus aprendices, estaba pasando adelante lo que había recibido, creando una cadena de bondad que se extendía más allá de lo que el padre podía imaginar. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Guanajuato, el padre supo que su vida, con todas sus contradicciones, había encontrado un propósito renovado. No se trataba de predicar o de luchar contra las injusticias con palabras afiladas, se trataba de estar presente, de ver a los demás, de ofrecer una silla en un puesto de comida. La noche caía envolviendo la ciudad en un manto de sombras salpicado por las luces de las casas. El padre terminó su comida y se levantó dejando una moneda extra para el mesero. Mientras caminaba hacia la parroquia, sintió que Miguel, dondequiera que estuviera, también miraba ese mismo cielo, quizás pensando en aquella noche que lo cambió todo. Y en ese instante el padre comprendió que todos, sin importar cuán lejos hayan caído, están conectados por la posibilidad de la bondad, un lazo que hace que nadie nunca esté verdaderamente solo.